Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tu canal y perfil de Tu abogado de confianza te asesora. Soy Schubert Vaz, maestro en Derecho y especialista en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Abogado postulante y perito en ejercicio activo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Este canal o perfil se creó con motivo de poder compartir con ustedes información relevante sobre el acontecer legal, así como la vida cotidiana y la vivencia de un abogado y una persona que todos los días pues tiene experiencias en juzgados, en la oficina con los clientes, con otros colegas y en sí mismo desde el aspecto personal. En su sección que el día de hoy he intitulado Reflexiones que van más allá de lo legal, les quiero compartir una situación que he visto que acontecer de forma recurrente y que he intitulado Mitos, Realidades, Desinformación y Confusión en las redes sociales. Pues sin más poder, iniciamos. Conflictos, diferencias, discusiones hay en todos lados y a toda hora. En tu casa, en tu oficina, en algún tipo de convivencia social, pero más en los juzgados, que están enfocados a dirimir conflictos. Pero esto puede aplicar y aplicado en toda circunstancia. En todo conflicto siempre existirán dos historias para contar: los hechos de una demanda y los expuestos al contestar la misma. Dos caras de una misma moneda, dos posturas contrarias, estos puntos controvertidos, esto es el litigio. Las partes contienden con la única intención de que el juez o de convencer al juez que tienen la razón. Y el juez, a partir de un estudio, norma su criterio y emite una sentencia en la cual resulta siempre un ganador y un perdedor, un vencedor y un vencido, una persona a la cual le procede la acción y una persona que es condenado a cumplir con dicha resolución. Bueno, en el argot jurídico, entre colegas, siempre se dice que existe una verdad de hecho y una verdad de derecho. Cuando uno hace una estrategia jurídica, tiene que crearla a través de la convergencia de estas dos circunstancias, exponiendo razones y motivos y presentando pruebas para demostrar que tiene la razón. De esta forma, en su momento procesal oportuno, a la hora de que un juez emite una resolución o una sentencia, la hace apegada a los hechos demostrados. Esto es la verdad sabida y la buena fe guardada, bajo principios de congruencia, principios de realidad y las máximas de experiencia. Pero para llegar a esta resolución, el juez, como director de proceso, tuvo que cuidar y vigilar que se guarden todas las formalidades legales, desde la demanda, desde la contestación, que se cumplan con los requisitos que establece cada código o cada legislación procesal, y de esa forma también vigilar el respeto, la lealtad procesal y el principio de contradicción de las partes. ¿Qué significa esto? Que ambas partes en algún punto tendrán la oportunidad de exponer de manera incluso oral los motivos y las razones por los cuales consideran que tienen la razón y que el juez debe resolver a su favor. Esto, en síntesis, es el debido proceso. Una vez que se cumple el mismo, es cuando el juez emite una sentencia. Yo quiero hacer un breve paréntesis al respecto, porque en todo juicio, con todas las reformas que han habido actualmente o desde el año 2009 que iniciaron estos procedimientos de reformas en el Código de Familia, en la Ley Federal del Trabajo,
el Código Nacional de Procedimientos Penales, se buscan un sinfín de salidas alternas, acuerdos reparatorios, avenimientos, composiciones amigables, conciliaciones. En síntesis, en todos los procedimientos se busca, en alguna etapa del mismo, avenir los intereses de las partes. Buscar que esas diferencias se concilien y que las partes se reconcilien. Porque lamentablemente, al inicio de una demanda y de una contestación, se ven motivadas e incluso cegadas por el odio, la ira, el rencor, el resentimiento, hasta el ánimo de venganza y de perjudicar a la contraparte. ¿Cuántas veces no ha venido aquí a mi oficina un cliente que dice: abogado, quiero romperle su mandarina a mi exconsorte, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi empleado, a mi patrón, al deudor, al imputado? En lugar de decir: abogado, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, es obligación y responsabilidad, como un alto valor ético y profesional de cada abogado, exponerle que no somos sus sicarios y que antes de ello tenemos la oportunidad de alcanzar, a través de un diálogo asertivo, la conciliación y ser un puente conducto o una vía de conducción para alcanzarlos. E incluso el juez, dentro de este procedimiento, participa exhortando a las partes sobre las bondades y los beneficios que da resolver un asunto por la vía de la jurisdicción voluntaria, por el mutuo consentimiento, por los acuerdos alcanzados, porque estos tienen la misma fuerza o mayor que una sentencia. Tienen la fuerza de una cosa juzgada, una sentencia firme, porque se pondera la voluntad de las partes y no la resolución de un juez que tuvo que emitir porque no pudieron o no tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo. Sin embargo, para ser honestos, y es lamentable decir que 9 de cada 10 juicios no se arreglan, porque muchas veces estas personas nuestros representados, continúan en una postura de ataque y defensa, en la cual, cegados, reitero, por ese resentimiento, no logran resolver algo que puede ser sencillo de hacerlo, y lo que implica altos costos económicos, jurídicos, morales, personales y emocionales. Y aquí llega mi reflexión. En todo juicio, cuando se emite una sentencia, va a haber un ganador y un vencedor. Es decir, a una persona a quien le dieron la razón, que se dictó la procedencia de la acción, y una persona que es condenada a cumplir con las prestaciones que reclamó la parte actora. Llámese el pago de una deuda, la reparación del daño, etc. Este vencedor no gana todo, en algún punto pierde tantas cosas, y este vencido termina perdiendo más, pero muchas veces va más allá de una situación jurídica, va a un punto emocional, psicológico, mental e incluso espiritual, y que lamentablemente su asesor jurídico, lejos de explicarle la situación jurídica como aconteció, se lava las manos y dice: el juez es un corrupto y se vendió. El abogado se aprovechó de sus contactos y se lleva con todos, con el fiscal, con el perito, con el representante de la Prodenay, con el juez, con el secretario, con el archivista, con todo el mundo, y a todo el mundo le pagó para ganarte, justificando su falta de capacidad de afrontar su propia responsabilidad de no haber podido ganar el juicio. Y realmente eso no tiene nada de malo. Abogado que diga que no ha perdido un juicio es un mentiroso, porque hay juicios que de entrada son de alto riesgo y con tendencia a perderse, pero desde ese momento se le plantea al cliente, al asesorado, al representado, ese amplio riesgo que existe, y que uno como abogado, si así lo desea,
va a hacer todo lo posible por contrarrestar el daño, legalmente hablando. Pero también le expone la oportunidad de buscar un acercamiento con su contraparte y conciliar. Eso sí, también va a ser decisión de tu representado aceptar o no hacerlo. Bueno, y a partir de esta realidad jurídica, de una resolución apegada a la verdad, a la justicia, debidamente fundada y motivada, el cliente, adoptando una postura de víctima de un sistema de impartición de justicia muy cuestionable y que poco entiende, con el poder mediático que da el internet y las redes sociales, toma su celular sin entender qué es lo que pasó, comienza a escribir y a compartir de manera confusa, inexacta e incluso falsa información derivada del motivo por el cual perdió un juicio, juzgando absolutamente a todos y a todo, juzgando al juez, al secretario, a los peritos, al fiscal, al abogado, a su propio abogado, de ineptos, de vendidos, de corruptos, que forman parte de una red, de una mafia. Entonces, resulta que la única persona que tiene la razón es la persona que perdió un juicio, que se llevó conforme al debido proceso y que en algún punto el juez, normando a su criterio con base a las pruebas, emitió una sentencia la cual no le benefició. Lamentablemente, con esta postura, esta persona, buscando el apoyo de propios extraños, inspirada por un victimismo, un señalamiento injustificado a terceros, en busca de una absurda red de apoyo de terceros y extraños, se expone porque es responsable materialmente, es autor material, intelectual, de injurias, de difamaciones, de calumnias en contra de todas esas personas que señaló. Y ella, sin darse cuenta, atenta contra la integridad, la reputación, la imagen pública y privada de esas personas, llámense autoridades, llámense abogados, llámense incluso su contraparte. Y entonces eso no es lo peor, que en su ignorancia recurren a páginas administradas por pseudo periodistas, activistas sociales, que lo único que buscan de ti es comercializar con un problema o con un mal ajeno, difundiendo noticias inexactas, falsas, subjetivas, amarillistas, bajo el ejercicio de la libertad de expresión y volviéndose ahora sí sicarios, mercenarios y sin importar perjudicando a terceros, sin importar las consecuencias de sus propios actos, sin tomar en cuenta que al hacer eso se vuelven obligados y se exponen al derecho de réplica, incluso a pagar daños punitivos por responsabilidad civil objetiva e incluso por la vía penal por ser autores de difamación, calumnias, injurias y falsedad. Y este punto es muy interesante porque estos pseudo activistas sociales, pseudo investigadores periodísticos, parten o crean una nota con apariencia de hechos verosímiles, plagadas de subjetividad, opiniones enteramente personales, carentes de todo argumento y prueba, a partir de meras suposiciones, juzgando a todas las autoridades y sin darse cuenta fomentando la incapacidad que tiene esta persona vencida de lidiar con su situación jurídica e incluso con sus propias emociones. Por eso, y esto acontece en el día a día, hasta en problemas entre vecinos, compañeros, amigos, parejas, etc.
Por eso, en conclusión, amigo que me ves a través de la pantalla, te invito a la reflexión y sé parte de una sociedad responsable. Cuando veas este tipo de noticias con información inexacta, confusa, falsa o amarillista, antes de opinar y difundir o compartir por tu propio perfil, te sugiero que consultes las fuentes oficiales. Estas son las páginas de las instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, el Poder Judicial y de manera secundaria los periódicos o canales de noticia de alto prestigio en tu estado y país, en tu localidad, para ver si esta información es real o es únicamente objeto de amarillismo. Bueno, pues sin más, espero te haya gustado esta reflexión jurídica que va más allá de lo jurídico, porque acontece en el día a día y es muy común tachar a tu consorte, expareja, amigo, examigo, compañero de trabajo, hasta servicios privados y particulares como restaurantes, talleres mecánicos, despachos jurídicos, contadores, médicos o cualquier servicio. Actualmente estamos expuestos al escrutinio mediático de las redes sociales. Por favor, también tu consumidor, si tuvieras diferencia con un servidor particular, acércate a él, expone tu situación y ve la forma de resolverlo. Estoy seguro que tendrán un gerente, un encargado de relaciones públicas que podrá platicar y dialogar contigo y buscar una solución. Y si no la consigues, acércate a la Profeco, acércate a una procuraduría o acércate a un abogado y asesórate antes de ventilar esta situación, y lo único que vas a lograr es que tu contraparte ahora sí lo tome de manera personal, y si te quieres acercar a conciliar, te aseguro que esta conciliación va a ser aún más difícil, porque lo has desprestigiado, porque has falseado la verdad, porque has atentado contra su reputación, porque lo has expuesto con su familia, con sus amigos, has expuesto su profesión. Sin más, te invito a la reflexión. Si te gustó el contenido, compártelo. Te recuerdo mi nombre, Schubert Vaz, y nos vemos en el siguiente video. Tal vez comparta unos bailecitos, algún meme. Recuerden que aquí buscamos diversificar el contenido. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver.